Gracias, diputada Pilar, diputada Wendy. Pido a la mesa tolerancia a esta razón de que voy a hacer una propuesta de modificación. Comienzo. En el grupo parlamentario del PRD compartimos la preocupación que dio origen a la iniciativa que se aborda en el dictamen que estamos discutiendo. Sin duda alguna, la impunidad de la que gozan quienes, después de agredir sexualmente a mujeres o menores de edad, buscan refugiarse en el fuero proporcionado por el servicio público para evitar las responsabilidades penales que de otra forma debieran enfrentar, lo cual resulta incompatible con un sistema democrático como el que aspiramos. Sin embargo, consideramos que la redacción propuesta por las Comisiones Unidas no es la más adecuada, porque desde nuestra perspectiva se violan los artículos 1, 4 y 17 constitucionales, con lo que la reforma que se propone resultaría inconstitucional. Es decir, que de lo anterior podemos concluir que, primero, al establecer una diferenciación entre las víctimas de delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, así como los de trata, cuyos derechos tendrán una prescripción diversa para las víctimas de actores con inmunidad y las de actores con inmunidad procesal, violando el principio de igualdad ante la ley. Segundo, se genera un efecto perverso al establecer la suspensión de los términos de prescriptibilidad de los delitos de un político durante el tiempo que dure protegido por la inmunidad procesal, ya que el Ministerio Público, si bien tiene la obligación de hacerlo, no realizará los procedimientos de investigación y juicio de procedencia, por los que estos podrían durar un tiempo indeterminado, violando con ello el principio de expeditez en el derecho de acceso a la justicia. Debemos recordar que la igualdad del acceso efectivo a la justicia consiste en que las distinciones o diferencias de trato no pueden estar motivadas en lo esencial por criterios como la raza, la religión, el sexo, el origen social, etc. Así lo consigna nuestra Constitución. En términos generales, podríamos decir que en el artículo 1 constitucional, el principio de igualdad jurídica implica la exclusión de todo trato desigual que no pueda justificarse constitucionalmente. En el proyecto que nos ocupa, se actualiza lo que la teoría constitucional de los derechos humanos ha llamado actos discriminatorios indirectos, que se producen cuando la aplicación de la norma o su contenido es aparentemente neutra, pero el efecto o su resultado conlleva a una diferenciación o exclusión desproporcionada de cierto grupo social sin que exista una justificación objetiva para ello. En este sentido, debemos señalar que al establecerse la suspensión de los plazos de prescripción para los delitos cometidos por las y los funcionarios que gozan de inmunidad procesal, estamos creando un ámbito de discriminación entre las víctimas de delincuentes ordinarios y aquellas víctimas de delincuentes con fuero, víctimas por las que corren los plazos normales y víctimas por las que se suspenden los plazos de prescripción, víctimas de primera y de segunda. Por otro lado, debemos señalar que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011, los tratados internacionales se convirtieron en un parámetro de referencia para su protección. Esta obligación constitucional, plasmada en el artículo 1, tiene que ser honrada por todas las autoridades del Estado, ya que frente a los derechos humanos existen obligaciones humanas que el poder público debe garantizar por las funciones esenciales de su imparcialidad. Es importante recordar también que en el ámbito del sistema interamericano, el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos hace referencia al concepto de plazo razonable como parámetro para verificar el cumplimiento de la obligación de los estados de resolver cualquier controversia relativa a la determinación de los derechos humanos u obligaciones de las personas dentro de un límite temporal que, dependiendo de las circunstancias particulares del caso, sea prudente o justificado. Sobre la relación entre el concepto de plazo razonable y el derecho al acceso a la justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que este derecho supone que la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable, valga la redundancia, pues una demora prolongada puede llegar a constituir por sí misma una violación de las garantías judiciales y por lo tanto el artículo 8.1 de la Convención. En este sentido, es importante recordar la precisión hecha por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al determinar que si bien las disposiciones constitucionales
dejan a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales deben administrarse justicia, debemos procurar establecer los plazos adecuados con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan un mecanismo expedito, eficaz y confiable. Es decir, el derecho de acceso a la justicia requiere que ésta se administre rápidamente para no violentar a la víctima, que es, en última instancia, a quien estamos tratando de proteger en este dictamen. En este sentido, la realidad mexicana nos señala que las y los funcionarios públicos tienden a saltar de un puesto a otro en el que gozan de inmunidad y ahora que está permitido reelegirse en el mismo cargo. Si tomamos como ejemplo el caso que dio origen al dictamen que hoy discutimos, estaríamos hablando de por lo menos 12 años de los que a la víctima le estaríamos negando sus derechos, porque al estar resguardados el Ministerio Público optará desgraciadamente por evitar la confrontación con el poder. Es por ello que en el grupo parlamentario del PRD, teniendo en mente las dificultades que nos presenta un sistema de justicia que no responde a la realidad que vivimos, optamos por universalizar el derecho que el dictamen otorga únicamente a una parte de las víctimas, estableciendo que todos los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, así como los previstos en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, serán imprescriptibles. Bueno, pues, si me permiten. Perdón. En este sentido, mi propuesta de modificación en conjunto con la diputada Verónica Juárez Piña es la siguiente. Artículo 101. En los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, así como los previstos en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, serán imprescriptibles. En el artículo 107 bis, en los casos de delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, así como los previstos en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas que hubiesen sido cometidos en contra de una persona mayor de 18 años, se observarán las reglas para la prescripción de la acción penal contenidas en este capítulo. Es cuanto. Gracias por su atención.